a tener el gusto de tener en la línea al doctor Osvaldo Briceño. Él es psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos ha dejado de verdad encantados con su información. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo emocional del paciente que vive con diabetes. Recuerden que va a haber una serie de circunstancias que van a afectar los niveles de azúcar en sangre, y en el paciente que vive con diabetes pues es uno de los puntos centrales, cómo hacerle para mantener estable la glucosa, ¿no? Y lo hemos dicho con muchísima frecuencia, va a tener que ver con la medicación que esté llevando, con cómo se la está tomando o inyectando, o el control que esté llevando con respecto a los alimentos, los periodos de ayuno, las horas de sueño, la actividad física, pero también va a haber una serie de factores psicofisiológicos que van a afectar la secreción de algunas hormonas. Entonces esto necesariamente puede afectar los niveles de azúcar en sangre. Así es que si te interesa el tema, recuerda que el día de hoy vamos a tener al experto en la línea. Así es que comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mensajes por celular, escribe la palabra XEBBB. Deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500. Mándanos un mensaje también a través de WhatsApp. Ya está Rosy Muñoz con el teléfono en las manos, al teléfono 333-822-3208. Aprovechar para dar las gracias a Rosy y a Toño, que están atrás de estos micrófonos todas las mañanas para ayudar a que toda la información llegue a tus oídos. También recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, en Twitter a través de Radio Mujer 1040, en el Twitter del programa Nutrición Vida 1, y recuerda que puedes descargar la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer hoy en tu dispositivo Android gratis a través de Google Play. Les recuerdo que tenemos invitación para este próximo 29 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara. El evento es El Valor de tu Familia, un reencuentro con nuestros valores. Las conferencias van a estar impartidas por la doctora Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti, con el tema El valor de honrar nuestras raíces. También estará el doctor José María Chegaray, terapeuta familiar, con el tema Amor y disciplina en el hogar. También la doctora Carlota Tello, psicóloga y sexóloga, conductora del programa Más de Uno, con el tema Cómo hablar de sexo y sexualidad con los hijos. Claudia Salas, especialista en temas de género y directora de la Asociación de Igualdad, Desarrollo y Adelanto, con la familia, lugar de paz o de violencia. Y Claudia Caballero, conductora de Club de Mamás, con el tema Los riesgos de Internet y las redes sociales en las familias. La cita es sábado 29 a las 9 de la mañana, Salón Regional Planta Alta, Expo Guadalajara. No tiene ningún costo y por supuesto que no necesitas hacer ningún tipo de cita, así es que ahí los esperamos, la invitación está hecha. Y bueno, el día de hoy hablando pues del manejo emocional del paciente diabético. Ojo, aquí es muy importante que si tú eres un paciente que vive con diabetes o tienes a alguien cerca o quieres a alguien que esté con reciente diagnóstico, necesitas sugerirle y necesitas apoyo emocional. Es muy importante. Luego los pacientes se nos quedan viendo cuando les preguntamos que qué tipo de apoyo emocional llevaron cuando les dieron el diagnóstico. Se nos quedan viendo de ¿para qué? ¿No? O sea, como ¿para qué por qué al psicólogo? Pues tengo diabetes, ¿no? Bueno, pues resulta que va a haber una serie de factores que sí afecten tu situación, sobre todo el mal manejo del estrés. Entonces, si no tienes un buen manejo del estrés, no vas a poder tener un control de la glucosa y tus glucosas van a seguir saliendo altas. Así es que, bueno, ahí está la información. El día de hoy, con el doctor Osvaldo Briceño, así es que aprovecha a nuestro experto del día de hoy. Vamos a irnos con nuestra siguiente sección. Empieza tu día con... Son las 7:12 de la mañana y quiero repetirles una receta que les di la semana pasada, que nos pidieron por Twitter, nos pidieron por mensajes y yo no había tenido chance, honestamente, de repetírselas, pero ahí les va. Es un pudín de chocolate light. Light, recuerden que significa menos que lo original, ¿no? Entonces, digamos que este postrecito tiene menos azúcar y punto. ¿Qué es lo que vamos a necesitar?
3 tazas de leche de almendras, 2 cucharadas de cacao, es decir, no quiero chocolate con azúcar, queremos cacao, 2 cucharadas de gelatina sin sabor, es decir, de grenetina, y puedes utilizar cualquier edulcorante que tú decidas. Puede ser una stevia, que por cierto, el otro día por ahí una de mis pacientes me enseñó unos sobrecitos que de verdad no traen dextrosa. Cuando vayan a comprar stevias, traten de comprarlos en tiendas orgánicas. Ya hay como 13 o 14, como 16 en Guadalajara. Nada más fíjense en los ingredientes. Si dice dextrosa, por favor, elijan otro. Cualquier edulcorante, inclusive puede ser sucralosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a colocar la leche de almendras en una olla hasta que se caliente. Se retira justo cuando esté a punto de hervir. Vas a colocar esto dentro de una licuadora y vas a licuar el resto de los ingredientes. La mezcla se va a poner en un envase hondo y lo metes, ya que esté un poquito frío, lo metes al refri o al congelador y se hace una especie como de nieve, es como un pudín. Te va a quedar riquísimo. Y por ahí una de mis pacientes me dijo que le había echado canela y que le había quedado delicioso. Así es que es una buena forma de tener un postre saludable después de la comida. Quédense con nosotros el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida con el doctor Osvaldo Briceño, psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Luisa Ortega es maestra en nutrición clínica. Su teléfono para citas 3312-07-7909. Queremos escucharte. 3122-1190 y 3647-1883. Lada Nacional sin costo. 01800-727-5420. En el 1040 AM. Somos Radio Mujer. El sexto sentido de la radio. Comunicación, respeto, tolerancia. ¿En qué está basada tu familia? Radio Mujer te invita a descubrir El Valor de tu Familia, un reencuentro con nuestros valores, con Alicia Soltero, Claudia Caballero, José María Echegaray, Claudia Salas y Carlota Tello. El Valor de tu Familia, porque merecen estar mejor. Te esperamos, sábado 29 de agosto, 9 de la mañana, Salón Regional en Expo Guadalajara. Entrada libre. Me gusta aquel. No, mejor ese otro. Ahora puedes seleccionar tu arbolito en adopción en El Cunero. Ven al vivero de Extra. Es una experiencia chida. Te encantará sentir la naturaleza de cerca. Para tener un habitante, un árbol. Ven al vivero de Extra. Estamos en Avenida Patria 1000, pasando Colomos 2. Grupo Motormexa y Extra AC. En Desde tu Mirada, hablamos de temas que te suceden a ti, a mí o a cualquiera de nosotros. Temas desde una perspectiva que llamamos inconsciente, pero que son, seguramente, los responsables de los malestares o circunstancias en las que vivimos. Escucha Desde tu Mirada, temas vistos desde el punto de vista psicoanalítico. Lunes a viernes, 6 de la tarde, 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. No hay mejores vecinos que nuestros amigos los animales. Pero también, como buenos vecinos, hay que saberlos respetar y cuidar. Así que yo te sugiero que des una mirada a tu alrededor y nos ayudes a conservar este planeta. Hola, soy Danae Vázquez, conductora del programa Radio Mundo Animal. Escúchame los sábados a las 12 del día aquí, en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFESE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofese.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
Hace 22 años comenzaba una historia en la radio de Guadalajara. Se creaba la primera emisora para la mujer en el 1040 de AM, Radio Mujer. Vamos a ver de qué manera y por qué. Hace 22 años encontraste compañía, orientación, motivación y entretenimiento a través de nuestros programas. ¿Cuántas veces abres el refrigerador y... Hace 22 años nos sintonizabas en tu radiograbadora o en tu Walkman y para comunicarte con nosotros marcabas a cabina o nos enviabas una carta a la estación. Hoy las cosas han cambiado. Estamos las 24 horas al día contigo, más cerca de ti, mejor comunicadas. Y nuestra señal también se escucha para todo el mundo en radiomujer.com.mx. Pero nuestra esencia es la misma. Seguimos siendo una amiga que te escucha, acompaña y orienta. Gracias a ti, celebramos 22 años al aire. Contigo, Radio Mujer, 1040 AM, el sexto sentido de la radio. El balance perfecto entre verte mejor y sentirte bien lo encuentras con una alimentación rica y sana. Nutrición y vida. Continuamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy con un tema pues muy interesante que además estoy segura que con mucha frecuencia no se toca o no se aborda como debería de ser entre los pacientes que están con reciente diagnóstico, que inclusive ya lo tuvieron, ¿no? Es el manejo emocional del paciente que vive con diabetes. Para todos aquellos que están viviendo en esta situación, que estamos hablando de la familia completa, no crean que es solo del paciente que vive con diabetes, es una enfermedad que va a afectar a toda la esfera, ¿no? Y entonces, si no tomamos en cuenta o si no entendemos que es un factor que tiene que ser atendido, pues va a haber una serie de glucosas que no vayan a poder ser normales. Entonces luego nos preguntamos, pero es que si estoy comiendo lo mismo, porque tengo una glucosa alterada de ayuno, pues sí, a lo mejor se está muriendo un familiar o tienes una situación estresante enfrente que no sabes cómo manejar. ¿Y qué crees? Eso puede no ser resuelto si no buscas el apoyo emocional. Tenemos ya en la línea al doctor Osvaldo Briceño, psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Pues muy bien y de verdad muy agradecidos de que pueda tomarnos la llamada y para tocar este tema tan interesante y tan poco recurrido que es el manejo emocional del paciente que vive con diabetes. Yo les mencionaba a los radioescuchas que pues con mucha frecuencia cuando hablamos del seguimiento de los pacientes que viven con esta enfermedad, les decimos muy bien, ¿y cuál fue el apoyo que llevó cuando le dieron el diagnóstico? Y se nos quedan viendo con cara de, pues si tengo diabetes, ¿yo para qué voy a ir con un psicólogo, no? O para qué voy a ir con otro doctor. Y entonces, bueno, ¿qué puede decirnos al respecto, doctor? Bueno, yo creo que precisamente lo que dices es correcto. El apoyo emocional al paciente con diabetes tiene que proveerse prácticamente desde el mismo momento del diagnóstico. En muchas ocasiones poco atendemos a esa situación inicial, que es la que puede llegar a ser determinante para que el paciente tenga o no tenga un tratamiento adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues viene la etapa del duelo, inclusive, inicial. Sí, perdón, ¿bueno? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Viene la etapa inicial, que es el duelo ante el diagnóstico en realidad, ¿no? Es el hecho de primero la depresión ante un diagnóstico que generalmente es tomado como una sentencia de muerte, y una sentencia de muerte hasta inclusive una sentencia en pedacitos, ¿no? Me voy a morir en pedacitos o me van a cortar, etcétera. Luego viene esta parte del enojo, viene esta parte después de la negación como tal, luego la negociación y finalmente la aceptación. Negociación, o sea, ¿hay una parte en la que negociamos con quién? ¿Con nosotros mismos? Con nosotros mismos, con la fuerza superior, inclusive con terceros, donde les devolvemos o les damos un tanto la responsabilidad sobre nuestra situación. O por ejemplo, es típico, ¿no? Esto de, bueno, si me cuido, ahora sí me voy a cumplir o me vas a cumplir tal o cual cosa,
¿no? O sea, depende mucho de cuál sea como esa fuente o ese lugar de referencia al que estemos dirigidos. Ya, claro. Ahora, creo que parte del miedo, del duelo, de la depresión, nace un poco también como del referente que tenemos, ¿no? O sea, el cómo en nuestras vidas hemos vivido, valga la redundancia, la diabetes. O sea, si yo en mi familia vi que mi madre murió ciega, que el padre que un hermano está amputado, que ya acabó con nefropatía alguno de mis parientes, pues, y a mí me dicen que tengo diabetes, pues me angustio, ¿no? Pero esto... ¿Cómo manejarlo, doctor? Es que precisamente eso es lo que en un momento dado tendríamos que manejar en el paciente con diabetes. Tendríamos que manejar que su contexto, que su realidad, que su historia puede ser muy distinta a la que vivieron sus familiares, si cambia su dinámica de vida. ¿Por qué? Porque de repente como que no contextualizamos adecuadamente el hecho de que nuestra situación puede ser distinta. El hecho de que es verdad, no se elige tener diabetes, pero en una muy buena medida sí podemos elegir lo que va a pasar después. ¿Sí? Entonces muchas veces eso no se contempla, no se tiene en cuenta, nos cerramos ante una situación, la vivimos, como bien dices, desde otro punto de vista o desde otras experiencias, inclusive desde ahí nos cerramos a la posibilidad de tener otro tipo de desenlaces, ¿no? Insisto, lo tomamos ya como una sentencia y no es raro escuchar pues tengo diabetes, pues de algo me he de morir, ¿no? Y entonces ya no importa lo que haga, pero ahí es donde insisto, tenemos que sensibilizar al paciente para que se dé cuenta de que sí, que es una condición crónica, que es una condición que le va a acompañar siempre, pero que él en una buena medida va a decidir cómo es que lo va a acompañar, ¿no? Sí, así es sencillo. Aparte, mira, Doc, la verdad es que yo con mucha frecuencia escucho esto de, ay, pues de algo me he de morir, ¿no? Esto tan mencionado. Y yo les digo, sí, pero si no nos cuidamos, y luego dicen que soy media agresiva con el término, pero no importa. Se los voy a decir al aire, luego me andan regañando, pero no importa. Les digo, mira, la diferencia entre cuidarte y no cuidarte está en cómo te vas a morir, ¿no? Porque si no te cuidas, te vas a morir feo, caro. Pronto y dando lata, ¿no? Les digo, yo creo que lo último que alguien quiere hacer es darle lata al otro, ¿no? O sea, si está bien como te quieras morir, no le des lata al otro, ¿no? Esto que acabas de decir es bien importante a la hora de mantener el manejo o de dar el manejo emocional al paciente con diabetes. Generalmente, como te comentaba, a veces ni siquiera hay todavía la conciencia de la enfermedad, a veces nos encontramos todavía en la negación. Y evidentemente si nosotros no somos conscientes o no estamos asumiendo la enfermedad como tal, pues no vamos a tener los cuidados necesarios. Y en muchas ocasiones uno tiene que buscar el gancho en el paciente. ¿Qué es lo que el paciente le importa? ¿Qué es lo que le está doliendo perder? ¿Sí? Por ejemplo, hay a quien le duele perder, no sé, hasta inclusive su capacidad sexual, hay a quien le duele perder su rendimiento habitual en el trabajo, en el ejercicio, etcétera. Entonces nosotros tenemos que encontrar, ¿sí?, para dar ese manejo emocional e inclusive para favorecer el manejo integral del paciente con diabetes, en qué es lo que el paciente le duele, cuál sería su objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con la idea de que la diabetes no da síntomas, que ya lo hemos platicado en otros programas. ¿Cómo es que los síntomas se van instalando paulatinamente de manera en la que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? Y los achacamos al envejecimiento, y los achacamos a la dinámica de vida, y los achacamos a infinidad de cosas distintas a la diabetes. Por eso es que tenemos la necesidad de identificar cuál de todos esos síntomas sí ha sido lo suficientemente representativo para el paciente, como para que a partir de ahí, sí, logremos conectar con él emocionalmente hablando, logremos ser empáticos con él emocionalmente hablando, y el paciente acepte y entienda que es una enfermedad que le está causando una molestia y que por ende tiene que tratarse. Esto es parte de ese manejo emocional. ¿A ti qué te duele? Independientemente de que yo quiera lograr una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, independientemente de que yo quiera lograr unos triglicéridos menor a 150, una presión de 130, 80, etcétera, es ¿tú qué pretendes? ¿Tú qué buscas emocionalmente hablando? ¿Cuál es el síntoma que quieres mejorar? Y entonces de ahí partimos, ¿no? Porque de lo contrario, si mis objetivos y los del paciente son disparatados, o sea, cada uno van por su lado,
pues evidentemente nunca vamos a conectar ni emocionalmente, ni vamos a lograr un manejo adecuado, ni mucho menos, ¿no? Sí, claro, o sea, si yo quiero que esté dejando de comer dulces, pero el paciente apenas va en la primera etapa en la que todavía no ha aceptado su enfermedad, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, si yo lo que quiero es que deje de comer postre todos los días y a él ahorita eso es lo único que lo consuela, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, doctor, ¿cómo se hace este abordaje? La manera normal o el curso normal de un paciente que con diabetes empieza a sentir finalmente mal, o sea, ya deja de, todos estos mecanismos compensatorios que tienen 10 años sucediendo, pues ya dejan se desgastan, se siente finalmente mal el paciente, llega el doctor, se hace los estudios, le dan el diagnóstico, lo mandan con la nutrióloga y luego ¿cómo se hace el abordaje? ¿Cómo lo mando? ¿Cómo le digo? ¿O cómo tengo que llegar a alguien que me apoye en lo emocional? Ok. La principal, la principal herramienta que uno puede tener para este tipo de circunstancias es la empatía, ¿sí? Uh-huh. Y la empatía no desde yo entiendo cómo te sientes, porque no en esas circunstancias no es infrecuente que el paciente nos conteste, no, usted no entiende cómo me siento porque a usted no le han dado el diagnóstico de diabetes. Y la verdad es que ese tipo de respuestas, cuando no estás preparado para manejarlas, pues evidentemente te desarma, ¿no? Pero yo creo que aquí la empatía va a ser esa principal herramienta o la herramienta que nos va a ayudar a manejar la situación. ¿Qué clase de empatía, no? Por ejemplo, un ejemplo de frase que se puede manejar con estos pacientes es, ok, yo sé que tenemos muchos mitos, que tenemos muchas dudas, que conocemos poco realmente de la enfermedad, conocemos sus tragedias, conocemos una serie de circunstancias distintas, y pues evidentemente eso hace que lo vivamos con miedo. Doctor, nos quedamos con esta frase que sé que está en la punta de la lengua y que estoy segura que a muchos radioescuchas les interesa. Regresando al corte, nos va a decir cómo vamos a manejar esto. Quédense con nosotros, estamos en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca del manejo emocional del paciente con diabetes, pero les tengo una sorpresa. Tengo ya en la línea, el gusto de tener en la línea a Claudia Caballero, ella conductora del Club de Mamás, que nos va a estar platicando el próximo 29 de agosto sobre qué, Claudia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día a ti y a todas nuestras radioescuchas, que son ya muchas las que se levantan temprano ahora con el regreso a clases. Pues estoy muy feliz, igual que todas ustedes en Radio Mujer, todos nosotros estamos celebrando este 22 aniversario y pues ya contando los días para el sábado, la conferencia que yo les voy a impartir, fíjate que es una de las en las escuelas digamos que más me piden por Club de Mamás, están sobre todo en las comunidades escolares muy alertas desde hace muchos años de cómo los niños y las niñas están pues como los vemos a fin de cuentas, como los vimos ahora en vacaciones, pegados a una pantalla, ya sea del celular, de una tablet, de la computadora. Igual que nosotros, a fin de cuentas como adultos, tal vez no nos damos cuenta, pero ya nos rebasó y la tecnología es parte de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro entretenimiento. Y vamos, si esto es parte de nuestra vida, entonces tendríamos que poner más atención los adultos, que tenemos niños cerca de nosotros, en actualizarnos en el tema de control parental, en los riesgos inminentes que están ahí al conducirnos por redes sociales, y en el internet mismo. Digamos que lo que voy a platicarles básicamente son como los focos de alerta en los que debemos de fijarnos y cuáles son también como las reglas, los límites que conviene tener con los niños en materia del uso de toda esta tecnología y cuidando, por supuesto, siempre que se conduzcan de la mejor manera. ¿Cómo ves? No, me encanta. Aparte te voy a decir, Claudia, es algo de lo que tenemos que empezar a hablar porque, bueno, es un problema al que no nos enfrentábamos antes, ¿no? Y ahora, sí, como padres de hijos que tienen entre, pues no sé, que pueden ya entender cómo es el manejo de las redes, pues tenemos que buscar enfrentar pues nuevos retos. Te voy a platicar que me acaba de pasar con una pacientita que, por cierto, si me está escuchando, le mando un saludo. Ella está buscando el vegetarianismo.
mismo, tiene 14 años. Y entonces la primera fuente de información que encontró fue un blog de internet, ¿no? Y entonces en el blog alguien le dijo, ay, yo te doy clases, ¿no? Y entonces le pusieron una hora, una dirección y un teléfono, y entonces llegó con su hermanita, pero no llegó sola, llegó con el papá dijo, a ver, mis reinas, ¿a dónde van? Entonces llegaron y en el momento en el que se dieron cuenta que no iban solas, no les abrieron la puerta. Y entonces, o sea, qué grueso, porque fue tan fácil, ¿no? Yo te enseño vegetarianismo, ¿no? Y entonces, por supuesto que era un engaño, por supuesto que estaban poniendo en riesgo su seguridad y ni cuenta se habían dado en algo tan inocente como una clase de cómo comer más vegetales, ¿no? Yo creo que justo lo que estás diciendo es uno de los riesgos, sobre todo de los que ahorita están más expuestos los niños y los adolescentes, porque créeme que a veces los vemos muy grandes y pensamos que pues como ya son nativos digitales, se la saben de todas en el tema de simplemente redes sociales, y la verdad es que no, como para muchas cosas siguen inocentes, y creo que nosotros no estamos poniendo como adultos la atención suficiente en detectar de qué manera es que se están enganchando a todos estos chicos. Tú acabas de dar un ejemplo muy concreto, muy fácil además, porque pues todos estamos buscando en Google algo que queremos saber, ¿no? Como si fuera San Google, como si estuviera ahí el oráculo, y entonces estamos depositando toda la confianza, de toda la credibilidad, y claro, nos vamos a encontrar blogs y nos vamos a encontrar sitios web profesionales con información acreditada, etcétera, pero no les estamos diciendo a los chicos cómo buscarla. Es más, ni siquiera los maestros les dicen, hoy vamos a ver tal clase, busquen si quieren en internet. Ya saben los maestros. Y no hay caminos, ¿no? Exacto, ya saben que además los chicos están haciendo copy-paste, o sea, lo que antes nosotros hacíamos, pero con mucho trabajo, quizá, que era pedirle prestado al compañero sus apuntes para que, bueno, medio ahí haríamos algo nosotros, pues ahora para los chicos en una computadora con internet es muy fácil, copian y pegan y entregan un trabajo, y todos entregan lo mismo porque buscaron en el mismo lugar, se fueron con lo primero que arrojó el buscador, y entonces ahí nos estamos dando cuenta que no saben navegar por internet. Nadie les ha dicho, como tú acabas de mencionar, cuáles son los caminos correctos. Entonces, creo que esa es responsabilidad también en el tema de las escuelas, de los maestros y de los papás. Por eso les invito ahorita, si te escuchan mientras van a la escuela o de regreso a la escuela, que también compartan la invitación de las conferencias que vamos a tener el sábado en la Expo, que son gratuitas para que los papás y los maestros puedan. Perfecto. La cita es el sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana con Claudia Caballero con el tema los riesgos de internet y las redes sociales en las familias. Claudia, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por compartirte así con los radioescuchas. Gracias, Luisa, y seguimos escuchándote. Te mando un abrazo, hasta luego. Bien, pues ahí tiene la invitación y vamos a seguir con el tema del día de hoy. Estábamos hablando con el doctor Osvaldo Briceño acerca del manejo emocional del paciente diabético. Y nos decía el doctor, antes de irnos al corte, que tenemos que empezar a ser empáticos. Y entonces que había pues un argumento muy válido que podía ayudarnos a rebatir pues esta situación en la que el paciente me dice, es que usted no sabe cómo me siento. ¿Cómo le vamos a hacer, doctor? Evidentemente es probable que, a menos de que hayas vivido la situación, no se sepa cómo se siente. Pero sin embargo, lo que sí podemos contestar es, ok, imagino que es difícil cómo se siente. Quizás no lo he vivido, pero imagino que es difícil la situación por la que está atravesando en este momento. Para el médico no psiquiatra, para el no psicólogo, pues el argumento muy válido es, usted puede beneficiarse de una ayuda extra, mucho más allá de la que yo como nutriólogo, como médico general le puedo ofrecer. Puede usted tener una ayuda extra que le ayude a manejar esta difícil situación por la que está pasando. Creo que ese es uno de los argumentos más válidos que podemos utilizar. Es verdad, no estoy viviendo lo que usted está viviendo en este momento, y precisamente por el hecho de que quizás no lo entiendo en su totalidad, pues puede usted beneficiarse de alguien que le pueda ayudar o que le pueda beneficiar, ¿no? Claro, ahora, doctor, algo interesante que quizás valdría la pena comentar también sería el
decirle o sugerirle al paciente que es importante involucrar a su familia en este nuevo diagnóstico y en esta nueva pues etapa de vida que va a empezar a vivir? ¿Cómo se podría abordar ese tema? Proponiendo el trabajo en equipo, ¿no? Proponiendo el hecho de decir, cuando uno se enfrenta a esta clase de problemas y se enfrenta solo a ellos, pues evidentemente todo se torna mucho más complicado. Pero cuando uno se enfrenta compartiendo, inclusive no la responsabilidad, porque la responsabilidad del cuidado, la responsabilidad de la atención, la responsabilidad de las metas de control y demás, pues por mucho va a ser única y exclusivamente del paciente. Pero sí, cuando se comparte, ¿sí?, esto con la familia, es diferente totalmente. Por ejemplo, el simple hecho de que se tengan que hacer 2 comidas distintas, eso ya impacta mucho en el paciente. O que se piense que se tiene que hacer así, ¿no? De repente a mí me ha pasado mucho es que su comida por lo de su enfermedad, ¿no? ¿Cuál de eso? O sea, la comida es la cosa más normal del mundo, ¿no? Para todo el mundo tendría que ser igual, pero todavía seguimos como con esta pues falsa idea de que tenemos que hacer precisamente estos 2 menús, ¿no? Entonces, doctor, regresando al corte, le quiero pedir que por favor nos dé un último mensaje que quisiera que quedara en los oídos de los radioescuchas, donde quizás tengan un poquito de luz para todos aquellos que en México pues tienen o quizás se estén a punto de enfrentar a un diagnóstico de diabetes, ¿no? Así es que bueno, quédese con nosotros, doctor. Recuerden, para todos los que nos escuchan, que están en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Quédense con nosotros el día de hoy hablando del manejo emocional del paciente que vive con diabetes. Quédate, estás en Radio Mujer, el 1040 de AM. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Les tengo una receta buena, bonita y barata, rápida, para un postre del día de hoy. Son pocos ingredientes, ahí les va. Necesitamos 1,5 tazas de fresas frescas, desinfectadas y rebanadas. 1,5 tazas de frambuesas, de igual forma, desinfectadas, frescas. 1 taza de queso ricota. 1 cucharada de leche evaporada. 1 cucharada de algún sustituto de azúcar, puede ser sucralosa. Y 1,5 taza de vino tinto. Todo esto vamos a acomodarlo en un bowl, en un recipiente hondo. Vamos a mezclar los ingredientes y al final vamos a agregar las frutas. Eso es todo. Así de sencillito, es digamos que una especie como de postre dulce de frutos rojos, pero que no tiene azúcar añadida. Así es que bueno, vamos a seguir con el tema, ya llegando al último bloque del programa, con el doctor Osvaldo Briceño, con el tema manejo emocional del paciente que vive con diabetes. Y doctor, pues yo le decía que, ¿cuál es el mensaje que quiere que quede en los radioescuchas el día de hoy? Yo creo que el mensaje que tendríamos que dejar es el hecho de que un paciente que se enfrenta ante este tipo de diagnóstico no puede lidiar solo con él. Efectivamente requiere el apoyo emocional, sobre todo de profesionales, ¿sí?, para entender cuál es la situación que está a punto de iniciar a vivir, que no es una situación fácil, eso es un hecho, y para lidiar con ella se requiere este apoyo emocional. De lo contrario, muchas veces nos vamos a quedar cortos con respecto a la ayuda que le podemos brindar, al soporte que le podemos dar a este tipo de pacientes. No puede hacerlo solo, se necesita ayuda. Hay algunas dudas de los radioescuchas. Dice por aquí, buenos días, mi nombre es Yunuen. Mi esposo tiene diabetes desde hace 7 años, le dio a los 23 y nunca quiso recibir tratamiento emocional y me gustaría saber si puede recibirlo después de este tiempo que ha pasado porque no acepta su enfermedad y a veces se cuida y pues a veces no. Pues no puede recibirlo, debe recibirlo en un momento dado, ¿no? Sí, de lo contrario, tenemos que crear esa conciencia, más bien tenemos que crear esa conciencia y si no recibe este apoyo emocional, pues las estrategias de tratar de entenderla por sí mismo en estos 7 años, por lo que estoy escuchando, no ha funcionado. Entonces necesita un apoyo externo, ¿no? Claro, entonces yo lo que le decía es que no importa el tiempo, o sea, la aceptación de la enfermedad se puede dar en cada paciente, pues en el momento o en la etapa de vida en la que estén, no necesariamente tiene que ser desde el principio, ¿no? Y hay que entender una cosa, ¿no? Las etapas de duelo no
pueden no durar poco. O sea, verdaderamente hay quien puede estar en esta etapa distinta de la que acabamos de mencionar, en la depresión, en la negación, el enojo, la negociación o finalmente la aceptación. Y hay quien puede durar años en el enojo, sí, por el hecho de tener el diagnóstico de diabetes o en la negación de tener el diagnóstico de diabetes. O sea que no tienen un tiempo determinado estas etapas. No tienen un orden tampoco. ¿Y de qué depende? De las estrategias de afrontamiento, de las estrategias de resolución de problemas que cada una de las personas tenemos, de cómo concebimos una realidad, de cómo concebimos una situación específica como esta. Doctor, ¿y cuáles serían, digamos que, es que no sé si decirlo así, pero bueno, las consecuencias de no llevar un apoyo emocional cuando tengo ya el diagnóstico de la diabetes? Generalmente las consecuencias más inmediatas es el descontrol metabólico, es decir, el descontrol de la diabetes. Y de las consecuencias del descontrol de la diabetes, pues yo creo que podríamos hablar otro día, porque es un tema aparte, ¿no? Porque aparte esa clase de situaciones, pues trae sus propias consecuencias emocionales que muchas veces lo complican aún más. Claro, perfecto. Entonces, sí estamos hablando de que las emociones van a tener un impacto directo en el control metabólico de la glucosa y de todos los demás sustratos, ¿no? Claro. Bien, doctor, ¿cómo podemos localizarlo? Para todos aquellos que necesiten más información, ¿qué datos nos podría dejar? Claro, pues está la información del Centro de Diabetes, ¿sí? Ajá. El Centro de Diabetes que está en México DF, pero de cualquier manera podemos ofrecer atención e información para los pacientes en toda la República Mexicana. ¿Ok? Sí, entonces, si me permites un segundo, te doy el teléfono, nada más que no me lo sé, permíteme, por Sí, favor. claro, correcto. Estamos hablando, les reitero la información, nuestro experto del día de hoy es el doctor Osvaldo Briceño, psiquiatra del Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muy importante hacer hincapié en que, bueno, este centro nació de ver la necesidad. No fue nada más porque se nos ocurra decir que esto debe ser así. La necesidad existe y los pacientes tienen muchísimo mejor manejo y resultado cuando están llevando este tipo de apoyo integral. Es muy importante hacer hincapié en entender que mientras el paciente acepte pronto su enfermedad y lo tome en sus manos, va a ser mucho más fácil que tenga un mejor resultado. O sea, la mayoría de los pacientes que aceptan su enfermedad y que llevan un control ni se acuerdan que la tienen. Son los pacientes más normales de este mundo, ¿no? Exactamente, inclusive tienen una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico que los pacientes mal llamados sanos, o quienes estamos mal llamados sanos. Pues sí es cierto, porque o se cuidan o se cuidan, ¿no? En el centro, por ejemplo, nosotros ofrecemos una dinámica de vida que mucho más allá de ser una dinámica de vida para el paciente con diabetes, no es otra más que una dinámica de vida de un estilo saludable, ¿no? Que es lo que muchas veces consideramos innecesario quienes no somos pacientes diagnosticados con diabetes y obviamos el hecho de que por el simple hecho de ser mexicanos estamos en riesgo, por el simple hecho de tener un familiar con diabetes es un riesgo añadido y por el hecho de ser sedentarios es otro riesgo más. Entonces, creo que tendríamos que hacer conciencia al respecto. Por el hecho de seguir comiendo azúcar, doctor, o sea, el hecho de seguir comiendo productos industrializados nos pone en un riesgo más, ¿no? Exactamente, estuve a punto de meter un gol, pero qué bueno que no lo hice, estuve a tiempo. de seguir tomando refrescos con azúcar, refrescos azucarados. Sí, yo les digo, mira, la verdad, el otro día iba caminando por la calle y toda la gente con su refresco negro en la mano y la verdad me detuve un segundo a reflexionar y dije, bueno, mientras yo siga viendo gente que se sigue metiendo refresco, aunque sea chiquito, del que sea con azúcar, yo voy a seguir teniendo trabajo y me parece gravísimo. Les digo, no es porque no quiera trabajar, es porque me la paso viendo gente enferma, caray. Eso no sé si me debe de dar gusto o no, honestamente. Pero bueno, pues ahí está el factor de riesgo y ojalá que nos empiece a caer el 20.
Muy bien, pues les dejo el teléfono del Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, al que, insisto, puede acudir cualquier persona, inclusive del interior de la República Mexicana. Es un programa que consta de 4 visitas. En cada una de esas 4 visitas, el mismo día, en el transcurso de una mañana, nos valoran 9 especialistas distintos, y como es un programa de una institución pública, pues evidentemente el costo de la valoración de 9 especialistas es mucho más accesible que el que tendrían esos 9 especialistas en el medio privado. Y además, otra de las ventajas pues es que todo en una misma mañana, ¿no? Inclusive gente que viene de fuera de la República aprovecha eso, de fuera de Distrito Federal y Interior de la República, aprovecha eso, el hecho de que en una sola ocasión es valorado por 9 especialistas diferentes, ¿no? Doctor, ¿cuáles son estos 9 especialistas que se necesitan para un paciente así? Empezamos con endocrinología, educación en diabetes, que educación en diabetes no es parte del tratamiento, en una muy buena medida es el tratamiento, ¿sí? Oftalmología, nutriología, odontología, que poco conocemos sobre el impacto tan importante que tiene la diabetes sobre la salud bucal, ¿no? Luego sigue psiquiatría, luego sigue psicología, actividad física, y bueno, empezamos con enfermería, con la toma de muestras y demás, ¿no? O sea, es un tratamiento realmente integral. Exactamente. Yo creo que vale la pena para todos aquellos que andan en búsqueda. La verdad es que este es el lugar donde hay que hacerlo. 9 especialistas en una mañana. Sacamos costos por la presencia o por el acudir de un acompañante y de un paciente, ¿no? Tratando de encontrar quizás los medios más económicos, inclusive trayendo al familiar que también, como decimos, se va a beneficiar de adquirir un estilo de vida saludable. El costo es muy, muy, muy barato. No, quizás, claro. si lo puedo decir al aire o no. Claro, por favor, no hay ningún problema. La valoración de esos 9 especialistas, ¿sí? Aquí en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, en una institución de renombre como es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, cuesta 1,100 pesos. Cuando aquí en Guadalajara cada consulta de especialista no baja de 700, ¿no? Entonces ahí ya que le cuentas. Si te hago la contraparte, pues 7 por 9, 63. Sí, no, bueno, no hay manera. 6,300 pesos que por una sola persona, y yo creo que por esa misma cantidad o menos, mucho menos, teniendo en cuenta pasajes y todas esas cosas, pues podría obtener tanto el paciente con diabetes como su acompañante toda esta información. Doctor, ¿el teléfono cuál es? El teléfono 55. Ajá. Permíteme tantito. Doctor, se nos está acabando el tiempo, no sé si tenga una página de internet que nos pueda dejar. Pueden entrar a la página de internet del instituto, es www.incmnsz.com. Perfecto. Doctor, vamos a dejar hasta aquí, le agradezco muchísimo su tiempo y su atención. No sé si me da chance de darlo. Ya no alcanzamos a darle, doctor, pero le mando un abrazo, muchísimas gracias.